siempre, vamos a orar y poner este tiempo a manos del Señor y que sea el Señor dirigiendo el tiempo de la predicación de esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy, Señor, allá en el Medio Oriente, Señor, las personas se levantan con terror y con miedo. La palabra dice claramente guerras y rumores de guerras, mas esto aún no es el fin. Nos venimos a reunir en esta mañana para escuchar la santa y preciosa palabra que nos has dejado. Pero solo tú, Dios, puedes hacer la obra que solo tú puedes hacer en los corazones de nosotros los seres humanos. ¿Quién de nosotros podrá convertirse a sí mismo? ¿Quién de nosotros podrá cambiar por sí mismo? Nadie será fuerte por su propia fuerza, dice la Escritura en Samuel. Así que, Señor, yo te quiero pedir que en esta mañana la palabra que será expuesta, Señor, en primera instancia me permitas a mí, quien soy solamente un vocero, me ayudes a exponer con fidelidad tu texto que has dejado escrito para nosotros. ¿Qué es lo que el autor quiso decir? Señor, que pensamientos humanos, emociones humanas, Señor, que no correspondan a la predicación fiel de la palabra, sean quitados de en medio. Que tu Espíritu Santo me ayude a llevar tu palabra con denuedo y fidelidad. Pero también que tu Espíritu Santo obre en los corazones de los oyentes en esta mañana. Que la palabra de Dios viva y eficaz obre como una semilla que caiga en tierra fértil y que dé fruto en tu tiempo. Señor, quita de la mente y los corazones de los que estamos hoy acá presentes, los escuchan esta enseñanza, el afán, la ansiedad, los problemas, que aunque sabemos que muchas veces son difíciles de olvidarlos, recordemos que, Señor, tú estás en control y que podamos enfocarnos en el mensaje que tiene el poder de cambiar nuestras vidas, pero también para escuchar acerca del Dios verdadero que tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Por lo demás, Señor, dejamos todo en tus manos, toma el control de todas las cosas y que seas tú obrando con poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, leemos versículos 13 al 18 nuevamente para tener un refrescamiento en cuanto a estos versículos en la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, Santiago se había determinado en mostrar que la conducta carnal que estaban teniendo algunos creyentes se evidenciaban, hermanos, se evidenciaba la naturaleza de una sabiduría terrenal. Ahora, Santiago no está hablando de una sugerencia en cuanto si se diera este tipo de conducta. Santiago dice, pero si tenéis, él tenía claro que estos creyentes tenían este tipo de conductas. ¿Cuáles? Versículo 14, celos amargos, contención en su corazón. Estos hombres habían llenado su corazón de la sabiduría terrenal, de la sabiduría animal, de la sabiduría diabólica, pero estaban llenos también de celos, de contención, y habían ellos perturbación, es decir, de falta de dirección, y los hacía realizar todo tipo de obra perversa, y específicamente muchos de ellos contra sus mismos hermanos en la fe. Pero aquí Santiago, hermanos, nos empieza a mostrar la conducta terrenal de estos hombres y nos empieza a contrastar en cuanto a la conducta que debiera tener todo tipo de creyente. Es evidente que algunos tenían este tipo de comportamientos y no bastaba con decir que eran sabios y entendidos si sus acciones reflejaban otra cosa. Vamos ahí a Mateo capítulo 7 versículos 3 al 5 para poder dar paso a esta estrofa, a la introducción del mensaje de esta mañana. Mateo capítulo 7 versículo 3 al 5, porque
parecía más bien, hermanos, de esto que estaba hablando el Santiago, un reflejo de una verdad expuesta anteriormente en Jesús. Recuerden que muchos de estos hombres decían: yo soy lo suficientemente capaz para ser un maestro. Yo soy lo suficientemente sabio, soy mejor que otros. Veo otros por debajo de mí porque yo me considero un maestro de las Escrituras, me considero un hombre sabio, pero su vida reflejaba otra cosa. ¿Qué produce el creernos mejor que otros? Nos hacemos jueces en lugar de Dios. Y si usted empieza a leer la carta de Santiago, al ver muchas porciones de la epístola, se dará cuenta que tiene mucha concordancia con las enseñanzas de Jesús. Recordemos que Santiago es el medio hermano de Jesús. Santiago escuchó muchas enseñanzas de Jesús y aunque al principio de sus hermanos eran incrédulos, al final creyeron. Me imagino que aquellas enseñanzas de Jesús habían tocado como una estaca al corazón a Santiago y no se habían olvidado, a pesar que en un tiempo padecía de incredulidad. Pero aquí, hermanos, mire lo que dice Jesús en capítulo 7 de Mateo y versículos 3 al 5. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Jesús es duro, hermanos. Mucha gente hoy está acostumbrada a decir: hermano, es que se predica un mensaje muy duro, el mensaje es muy fuerte, el mensaje confronta mucho el pecado, ¿verdad? Solo falta que ese hermano saque la faja y nos pegue. Y algunos consideraban que Jesús era el hombre más dócil de la tierra, en un sentido que él no se metía con nadie. No, hermanos, Jesús era fuerte, Jesús era confrontativo, y aunque manifestaba el amor, él no esquivaba o no quitaba la verdad en medio. Vea lo que dice el versículo 5. ¿Cómo les dice? Hipócrita. Usted le dice esto hoy a una persona que viene a la iglesia y vive una doble vida. Usted le dice: hermano, usted es un hipócrita. Ese hermano no vuelve, ¿verdad? Muchos, al enfrentarse a la confrontación del mensaje de Jesús, empezaron a irse para atrás. Llegó un momento en Juan 6:66 que Jesús le dijo a los discípulos: ¿queréis también acaso vosotros iros? Jesús les dijo: ¿quieren irse? ¿Y qué les dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero cuando Jesús está tratando este tema, dice hipócrita. Y tal vez para nosotros la hipocresía es una palabra muy fuerte, pero la palabra hipócrita viene del griego hipócrates, que quiere decir doble rostro. Y se utilizaba mucho en el teatro griego, donde había una máscara que se ponía el actor y la cambiaba por otra máscara y entonces desempeñaba otro rol. Así, la idea del hipócrita es una persona que por algunas ocasiones es una persona y en otros momentos es otra. Él le dice aquí: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Algunos hermanos han tomado este pasaje como para decir: vea lo que dice la Biblia. Es decir, usted no puede juzgarme a mí, usted no puede criticar mi conducta, usted no puede decirme si yo estoy caminando mal. Si somos muy cuidadosos en leer este pasaje, hermanos, el enfoque está primero en ser puntuales, en quitar de nosotros nuestro propio pecado para estar listos para ayudar al prójimo. Y esto es aquí muy claro, véanlo como dice: saca primero, versículo 5, la viga de tu propio ojo, y evidentemente una viga, ¿verdad?, es mucho más grande que una paja, y entonces verás bien, ¿para qué? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, muchas veces somos duros con los otros y suaves con nosotros mismos. Debiese ser al revés, debiésemos ser duros con nosotros mismos y suaves con los otros. Cuando nosotros hacemos un propio escrutinio de nosotros mismos, nuestra vida, y queremos vivir para la gloria de Dios, decimos: Señor, ¿en qué cosas estoy yo fallando? ¿Y qué cosas debo quitar de en medio? Cuando veo a mi hermano, cuando me reconozco en primer lugar como pecador, estoy listo para ayudar a sacar la paja del ojo de mi hermano. ¿Cómo? Con amor, con misericordia, pero también con verdad. Esto es lo que Santiago estaba haciendo en su epístola al confrontar a sus hermanos en la epístola de Santiago. Hablaba con verdad, pero también con amor. Santiago hace un uso constante de analogías, y esto es importante aquí, y de figuras en su epístola. Cuando hablamos de analogías, él menciona algo del mundo natural para contrastar una verdad espiritual. Algo que es
típico en el mundo para hacernos entender cosas que él estaba tratando de explicar. Y cuando hablamos de figuras, se refería a usar los medios como la naturaleza, los árboles, los animales. Vimos la lengua, ¿verdad?, que se comparaba con un barco también, un pequeño fuego que enciende un gran bosque. En este caso, en relación con la sabiduría, parece que lo compara con dos tipos de frutos que vienen de dos árboles. Esto por la comparación que hace en la sabiduría de lo alto en el versículo 17. Mientras la sabiduría terrenal, hermanos, provee de un fruto venenoso que contamina y mata a todo el que lo consume, la sabiduría de lo alto provee de un buen fruto provechoso, de gozo y de vida al que lo consume. Estaba investigando un poco, porque Santiago está usando aquí el término del fruto acerca de actitudes y comportamientos que algunos creyentes estaban teniendo. Y yo decía, hay un árbol en la naturaleza humana, ¿verdad?, en la creación misma, hay un árbol en la creación misma que su fruto sea bueno, agradable delante de los ojos, pero que sea malo. Y me puse a investigar. Hay un árbol que se llama manzanilla de la muerte. Y este árbol ha confundido a muchos porque a veces se ve en lugares de costeros. Y este árbol tiene un fruto que parece una pequeña manzana verde. Dicen que el sabor del fruto es rico y sabroso, pero en sí mismo es venenosamente mortal. Hermanos, la sabiduría terrenal es como ese árbol que cuelgan esos frutos de contención, de odio, de discordia. Sabiduría terrenal, animal y diabólica, que para el hombre le parece ser satisfecho, pero cada vez que lo consume se envenena a sí mismo. El hombre trata de defenderse hacia los otros, se considera mejor, es más fácil criticar, es más fácil humillar, es más fácil dañar. Cuando alguien me ha hecho algo, la mejor manera es ojo por ojo, diente por diente, y eso alimenta la carne, es el fruto para la carne, es sabroso, pero en realidad nos estamos envenenando y nos estamos corrompiendo por dentro. Así Santiago presenta este fruto, por eso dice aquí, si volvemos a Santiago, capítulo 3, donde estamos aquí, dice que este fruto del actuar en la sabiduría terrenal, dice que produce toda obra perversa. Consumimos el fruto que nos envenena y eso produce en nosotros un resultado de actuar de manera perversa, de manera egocéntrica. Hermanos, así Santiago contrasta la sabiduría terrenal con la sabiduría de lo alto en la exposición de su tema en cuanto a la sabiduría. Y ahora entramos en versículo 17, al primer punto, la sabiduría de lo alto. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios en versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Hermanos, la primera palabra dice pero. Santiago ahora desarrolla el concepto de la sabiduría de lo alto y lo contrasta claramente con la sabiduría terrenal. Él dice, hermanos, son creyentes, ustedes creen en el Señor Jesucristo, dice que tienen fe en Jesús, dice que son sabios y entendidos, pero están viviendo de esta manera. Esto solo evidencia que ustedes están llenos e invadidos del fruto de la sabiduría terrenal, pero la sabiduría de lo alto, hermanos, es totalmente distinta. La sabiduría terrenal proviene del hombre, del mundo y del enemigo. La sabiduría de lo alto tiene un origen contrario que es celestial, por eso dice la sabiduría de lo alto. Y esta palabra de lo alto es la misma palabra que se utiliza cuando se habla del creyente en el nuevo nacimiento. Dice nacer de nuevo, pero también significa nacer de lo alto. El origen del nuevo nacimiento de los creyentes es el origen de Dios, es divino. Por eso es que cuando el hombre viene a Cristo reconociendo sus delitos y pecados, pide perdón a Dios y acepta a Jesús como su Salvador personal, se produce el nuevo nacimiento, cambia la mente, cambia el corazón, cambia el espíritu, cambia la conducta, cambia la voluntad, porque el nuevo nacimiento es de lo alto, no es de esta tierra, no es terrenal. Así la sabiduría es de lo alto, proviene de Dios, es buena, es perfecta, es agradable. Es la sabiduría que el creyente necesita tener. Hermanos, la descripción es clara que es de lo alto. Anteriormente Santiago dice a los creyentes que pidan sabiduría a Dios. Si usted vuelve al capítulo 1 de Santiago, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué bueno es poder contar con esto. Y dice, y Él la dará ¿cómo? Abundantemente. Dios no es un Dios agarrado como decimos nosotros, ¿verdad? No es un Dios codo.
si le pedimos sabiduría, no, Dios nos dice, le voy a dar una porción solo para hoy. No, Él nos da abundantemente. Cuando Santiago habla de la sabiduría de lo alto, menciona dos descripciones que deben traer gozo al creyente. Uno, es abundante, y número dos, es de lo alto. Un creyente, hermanos, puede imaginar aquí la abundante agua que cae de una catarata. Alza sus ojos y ve fluir en enormes cantidades el agua a caer a un estanque de un río que brota en bendición para los que la reciben. Hermanos, si puedes imaginar esto, solo piensa en la abundante sabiduría que hay en la catarata de la sabiduría de Dios. Pide todo cuanto quieras, es infinitamente inagotable. Alza tus ojos y verás que fluye desde lo alto para bendecir a todo el que la recibe. Hermanos, usted ha visto cuando va a un río la imponente forma de esa catarata bajando de agua, hermanos. Cuando veía esta comparación me imaginaba pidiéndole a Dios, hermanos. Yo creo que muchos de nosotros ni siquiera a veces podemos resistir la presión del agua debajo de una catarata. Hermanos, cuando veo a Dios, veo la inagotable fuente de la sabiduría. Hermanos, si yo leo este libro, para mí aquí está toda la sabiduría de Dios. Hermanos, un hombre que dedicó muchísimos años al servicio del Señor, cuando llegó a su tiempo final, dijo: Señor, te doy gracias porque me has permitido todos estos años leer la Biblia, y evidentemente, si acaso he podido entender la portada. Hermanos, usted puede leer Santiago hoy conmigo, lo puede leer mañana, pasado mañana, lo puede leer al siguiente mes, lo puede leer al siguiente año, lo puede leer 2 años después, y Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. La sabiduría de Dios es como Dios mismo, es eterna, es inagotable, pero sobre todo, hermanos, también la sabiduría de Dios es pura. Así, hermanos, hay una descripción clara, pero la sabiduría que desde lo alto es primeramente pura. Así que ese es el punto número A, la descripción de la sabiduría de lo alto. Dice aquí Santiago, es primeramente pura. ¿Y a qué se refiere con pura? El término pura proviene de la misma raíz de la palabra santa. La sabiduría de Dios es pura, la sabiduría de Dios es santa, es decir, ha sido santificada. Cuando yo veo a Dios, hermanos, y Dios usa el término santo, por lo general el mundo tiene confusión acerca de esto, ¿verdad? Y algunas veces se vacila a algunos cristianos y se les dice, o incluso el mundo ofende a algunos cristianos y dice: usted se considera que usted es muy santo, con el concepto de que nunca peca. La palabra santo proviene del origen en hebreo que significa kadosh, que es apartado para Dios. Cuando hablamos de santo no significa que nosotros ya hemos dejado de pecar, significa que Dios nos apartó con un propósito específico para Él, para su gloria y para su honra. Proviene de Dios, es de Dios y lo aparta para Dios. Así la sabiduría de Dios que viene de lo alto ha sido apartada y santificada. ¿De qué? De todo tipo de contaminación de esta sabiduría terrenal. Hermanos, qué importante entender esto. Podríamos decir asimismo que la sabiduría de lo alto es una sabiduría diferente. A mí me gusta hacer esta comparación siempre, hermanos, porque si hablamos de que santo es apartado y la Biblia dice que Dios es santo, 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 entonces Dios es apartado ¿para quién? La connotación de la palabra santo también significa que Él es diferente. Cuando vemos el comportamiento del mundo, las actitudes del mundo, a las personas reaccionar en el mundo, cuando yo veo a Dios, yo veo que Dios es totalmente distinto. Me encanta un salmo que es confrontativo y dice: ¿pensasteis que yo sería como vosotros? Hablando acerca de actitudes y comportamientos impíos. Dios no es como nosotros, Él es diferente. Así la sabiduría de lo alto, evidentemente, hermanos, es diferente a la sabiduría del mundo. Lo más, dice una comparación en el libro de Corintios, que lo más débil de Dios es más fuerte que el mundo. En Dios no hay debilidad. Dice que lo más necio, en Dios no hay ninguna necedad, de Dios es más grande que la sabiduría del mundo. Y es una forma en comparar que decir que todo lo que Dios hay, que todo lo que Dios tiene, excede en gran manera lo que el hombre puede ser. Somos la criatura, Él es el creador. Hermanos, así la sabiduría de lo alto contrasta a la sabiduría terrenal, ya que su origen es divino y es visiblemente distinguida entre lo limpio y lo inmundo.
Hermanos, cuando vemos a los hombres al día de hoy, si usted ve el comportamiento, las actitudes, hermano, como hemos visto todos estos días, hermano, vimos la semana pasada cómo incluso algunos cristianos aplauden conductas de personas que adoran al mundo, que aman al mundo, que están corrompidos por el mundo, y cristianos aplauden estas cosas. Si usted sale afuera, hermano, eche un vistazo y este mundo está lleno de la sabiduría terrenal. Cuando el hombre pecó, el mundo y la naturaleza misma, la creación, se vio contaminada por la maldición del pecado. ¿Cómo esperar algo bueno de que haya aquí? ¿Por qué, hermanos, es importante entender esto? Porque cuando yo hago una comparación entre estas dos sabidurías, la pregunta es, ¿a dónde me llevará la sabiduría terrenal? Hermanos, si pusimos la comparación que es como un fruto que me envenena y al final me termina matando, ¿cómo he de seguir las corrientes de este siglo? ¿Cómo seguir el comportamiento de los hombres hoy? Pero a diferencia, la sabiduría de lo alto, que es visiblemente distinguida, que puede distinguir también claramente entre lo limpio y lo inmundo, es la sabiduría que el cristiano debería anhelar tener. ¿Por qué yo leo la Biblia todos los días, hermanos? Porque yo soy un necesitado de la sabiduría de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando yo me dejo llenar de la sabiduría del mundo, porque somos débiles muchas veces y nos dejamos influenciar incluso por las ofensas o por los daños que nos hacen las otras personas, hermanos, cuando vengo a la palabra de Dios, la sabiduría de lo alto, como es distinta, me dice que actúe de forma totalmente contraria a lo que el corazón perverso y dañado por el pecado me quiere llevar a actuar. Hermanos, pensemos en esto: ¿qué pensamientos no han sido manchados por el pecado? ¿Qué conocimientos no han sido corrompidos por la maldad que yace en el hombre? Hermanos, la pregunta es, si usted supiera que hay un vaso de agua que le quieren dar a beber que tiene este vaso algún tipo de suciedad o que se mezcló con agua de caño, ¿usted la bebería? Definitivamente no, ¿verdad? Esto me llama la atención porque cuando salimos de aquí, de nuestro país, ¿verdad?, que gracias a Dios, los que hemos podido salir nos hemos dado cuenta que Costa Rica tiene un recurso que es realmente invaluable, y es el agua potable. Fuimos a Honduras, hermanos, y el agua es de tanque, es decir, hay un tanque en el piso de cemento y ahí está la bomba y ahí está el agua. Entonces, si usted quiere tomar agua limpia, usted tiene que ir a comprar el agua en los supermercados. Pero usted no puede cocinar con esa agua, entonces se compran los grandes garrafones de agua para cocinar y demás, y usted extraña agarrar un vaso de ahí de su casa, ir a la pila, abrir el tubo y tomar de esa agua. Ninguno de nosotros abriría el tubo allá en Honduras sabiendo que el agua está en el tanque, que ahí hay evidentemente sucia y demás, y mete el vaso ahí de agua en el tubo y se toma el vaso de agua porque sabe que está contaminado. Exactamente lo mismo es, hermanos, con esta analogía. Hermanos, ¿por qué seguir las corrientes de este siglo? ¿Por qué seguir la dirección de un corazón contaminado por el pecado? ¿Por qué seguir escuchando la voz del diablo que nos susurra en el oído para que hagamos contrario a la palabra de Dios, si al final sabremos que terminaremos mal? Por ende, el cristiano tiene que estar todos los días en la Escritura para adquirir sabiduría de Dios. La palabra de Cristo, dice la carta de los Colosenses, mora en abundancia en vosotros, porque la mente de Cristo ha sido puesta en vosotros. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, la sabiduría de lo alto está limpia de todo prejuicio, de toda maldad, de todo ego, de toda apatía, de toda impureza. La sabiduría de lo alto es limpia, es buena, trae gozo, trae paz. La sabiduría de lo alto produce reverencia a Dios, lleva a Dios. Hermanos, esta es la sabiduría que yo anhelo tener todos los días en mi vida, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El hombre que teme a Jehová, hermanos, es el hombre que es cuerdo, es el hombre que es sabio, es el hombre que es sensato. Siempre ha sido muy claro cuál de sus padres quiere algo malo para sus hijos, ¿verdad? Evidentemente, Dios guarde, pase algo a nuestros hijos, corremos y dejamos todo botado por ellos. La pregunta es si el amor del hombre que ha sido dañado, incluso corrompido por el poder del pecado, corre en auxilio a sus hijos, ¿cuánto más el perfecto amor del Padre Celestial por nosotros, quien está lleno de toda sabiduría, pura, limpia y buena? No correrá para auxiliar también a nosotros. Así, cuando yo veo a la palabra de Dios, la sabiduría de Dios es una dirección clara, formando un camino, como vimos ahora en el canto. Sendas Dios hará. Y Dios traza una senda, traza un camino donde nos dice: hijo mío, como vimos en Proverbios capítulo 2 la semana pasada,
Hijo mío, no se aparten mis palabras de tu boca. La palabra de Dios es clara. ¿Para qué? El Señor nos está direccionando y dice, hey, si tomas esta decisión, si vas por este camino, terminarás mal. Si sigues tomando estas actitudes, si sigues teniendo este comportamiento, te contaminarás a ti mismo. ¿Y sabes qué? Te irá mal. ¿Sabes qué es lo peor de estar envenenado, hermanos? Muchas veces es como pongo una manzana podrida en un cesto con muchas manzanas. Esta manzana pudre todas las demás. Nos contaminamos, no solamente una pequeña porción de nuestra vida, sino todo pensamiento, toda actitud. Vivimos una vida, hermanos, lejos de la sabiduría de Dios, pero también contaminando a otros con esta falsa sabiduría. Hermanos, así que el contraste del fruto envenenado del árbol de la sabiduría terrenal, así en contraste, del fruto envenenado del árbol de la sabiduría terrenal, de la sabiduría de lo alto, hermanos, cuelgan 7 frutos que bendicen, llenan y producen beneficio al que los consume. Así que yo quiero que usted en esta mañana vaya con una manera de pensar es, Señor, yo quiero hoy disfrutar de esa sabiduría. Yo quiero tomar del fruto de la sabiduría de lo alto. Yo quiero caminar para gloria y honra de tu nombre. Así que vamos a ir viendo las 7 características de la sabiduría de lo alto. Y el punto, antes de entrar al punto número A, hermanos, aquí dice versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y luego dice después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí me gustaría hacer una aclaración que ahorita lo voy a explicar aquí en el texto. Hermanos, cuando la Biblia dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, está haciendo una descripción de la sabiduría en sí mismo y luego tenemos las 7 características que incluye esta sabiduría pura. Así vemos 7 puntos específicos. La palabra después es un adverbio de tiempo. Y lo que trata de darnos es más bien un entendimiento que la sabiduría que está en total pureza la convierte en una motivación de las siguientes características. La idea es que de aquellos que pidieron que de lo alto brotase en sus vidas la sabiduría divina, se desarrolle cada una de estas características que se relacionan evidentemente con el fruto del Espíritu. Cuando usted ve estas menciones, que la sabiduría de lo alto es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, es una buena comparación con el fruto del Espíritu. Quien vive guiado por el Espíritu de Dios, vive guiado por la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Así que vamos a ver el primer punto, que es pacífica. Hermanos, la sabiduría de lo alto es pacífica. Quiere decir que esta produce paz y hace la paz. Es capaz de llevar a una persona a mantener una conducta bajo control. Evidencia el dominio propio porque ama la paz y busca la paz. A diferencia de la sabiduría terrenal, hermanos, cuando estamos llenos de estas, cuando alguien nos hace algo, ¿qué tenemos que hacer? La guerra. Necesitamos hacer la guerra. Pero cuando estamos llenos de la sabiduría de Dios, hermanos, lo que buscamos es hacer la paz. ¿Sabe qué dice la Biblia? En cuanto sea posible en vosotros, estar en paz con todos. Hermanos, ¿por qué muchas veces la iglesia no representa lo que tiene que ser? Porque la sabiduría terrenal abunda en el corazón y en la mente de muchos creyentes. La iglesia hoy está más dividida que unida por pequeños asuntos, los cuales el hombre se jacta, hermano. Aquí teníamos hombres que decían, yo soy maestro, yo soy sabio, yo soy entendido. ¿Y saben qué eran ellos? Más bien eran jueces de sus hermanos, porque eran capaces de ver todos sus defectos en ellos, pero no eran capaces de ver los suyos propios. Qué bueno es poder agarrar, ¿verdad? Hay una Biblia que se llama la Biblia de las tijeras. Esa Biblia es la que los pasajes que a usted no les gusta, usted los puede cortar. Esa es la Biblia que muchos cristianos le van a tener. Este pasaje está muy duro, lo quito de la Biblia. Este pasaje me manda a arreglarme con los hermanos, lo quito de la Biblia. Este pasaje me manda que yo tengo que dejar este pecado, lo quito de la Biblia. Algunos anhelarían tener ese tipo de Biblia. Una Biblia en la cual pudiera quitarle ciertas indicaciones. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Qué es lo que manda la palabra de Dios a hacer? Como hermanos, como una familia de la fe, es unirnos cada día más. Y Pedro dijo, hermano, ¿qué haré si mi hermano me ofende 7 veces aún? Por la ley que se había terminado, te digo que aún 70 veces 7 tenía que perdonarlo. Multiplique, hermanos, 70 veces 7, Jesús no estaba diciendo cuando llegue a las no sé cuántas, ya ahí deje de perdonar. Él prácticamente estaba diciendo, siempre hay que perdonar, siempre hay que perdonar. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo mostramos el carácter de Dios en la iglesia? Cuando estoy dispuesto a perdonar aún
así que me ofendan, aún así me dañen. Por lo tanto, esta sabiduría, hermanos, también tiene una relación con el sermón del monte en Mateo. Mire lo que dice aquí, Mateo 5:9. Bienaventurados, dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, ¿con quién usted hoy no está en paz? Un punto para pensar. Proverbios 9:11, lo tengo aquí, tal vez si usted lo quiere buscar. Proverbios 9:11, mire lo que dice la escritura. Proverbios 9:11 dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Esto en relación a la sabiduría. Si leemos el versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Quiere usted ser inteligente? Busque pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Quiere ser usted sabio? Tema a Jehová, honre a Jehová. Porque por mí, por la sabiduría, por el conocimiento del Altísimo, se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Hermanos, ¿quiere usted vivir? Viva en la sabiduría de Dios. Punto número B, hermanos, también la sabiduría de Dios es amable. Qué bueno esto, hermanos, es amable. Cuando dice que es amable, es decir, que hace de la persona una persona comprensible, propensa a perdonar, tolerante a los errores y las faltas o debilidades de los demás. Hermanos, qué difícil a veces es convivir con personas, evidentemente. Pero la pregunta es, cuando usted se ha equivocado, cuando usted ha fallado, ¿cómo le gustaría que lo traten? ¿Bien o mal? ¿Con misericordia o sin misericordia? Cuando nosotros fallamos y pedimos perdón, anhelamos que alguien nos diga, no te preocupes, te he perdonado. Anhelamos que la relación que se había roto otra vez se establezca y que persista el mismo amor. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces cuando a nosotros nos hacen? Dice, no estoy dispuesto a perdonar y lo perdono de cierta manera, pero ¿sabe qué? Nunca más se me acerque esta persona. Esa no es la sabiduría de lo alto. Siempre he puesto el ejemplo, imagínense a Dios haciendo esto, los voy a perdonar, pero estoy todavía airado contra ustedes. Y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para hacerlos pagar a ustedes. Dios no actúa de esa manera, hermanos. Por eso la sabiduría de lo alto es distinta a la sabiduría del mundo. Dios me ve y dice, Eddie, otra vez te volviste a meter en problemas. Hijo mío, hay disciplina, pero te corrijo, te amo y te sigo amando con el mismo amor, un amor incondicional, un amor que no cambia. Dios es inmutable. Gloria a Dios por eso. Hermanos, debemos imitar esta conducta. Mire lo que dice Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Algunos dicen que el sermón del monte simplemente se relaciona con el milenio y la forma en la que gobernará el Señor Jesucristo en este tiempo, pero el sermón del monte tiene principios bíblicos para vivir hoy. Hermanos, bienaventurados, dichosos los mansos, hermanos. ¿Qué es ser manso? Es ser amable, es decir, ser comprensible, ser propenso a perdonar. Lo hizo Moisés, el hombre más manso de la tierra, perdonó constantemente la infidelidad del pueblo de Israel. Hermanos, la sabiduría de lo alto también es benigna, es decir, de buena voluntad. Está dispuesta a ceder sin rencor o discusiones. Es dócil, obediente y no obstinada. Esta característica guía a la persona a esperar en Dios, a vencer a través del amor y la espera paciente, aún a pesar del sufrimiento. Hermanos, usted sabía que muchas personas, hermanos, se van de la iglesia porque dicen que en las iglesias les hicieron daño. ¿Quién de nosotros no ha sufrido en las iglesias? Pero si la sabiduría, hermanos, es de lo alto, no está en nosotros, olvidamos estos puntos como ser pacíficos, como ser amables, como ser benignos, no podremos seguir adelante. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Muchas veces hay personas que dicen, hoy me voy de la iglesia por esto. Y llegan a otra iglesia y van a esa iglesia y se notan que hay algo mal y dicen, hoy me voy de esta iglesia por esto. Hay gente que ha visitado 15, 20 iglesias, hermanos. ¿Y sabe qué termina pasando? El problema no son las iglesias, el problema son ellos. ¿Saben por qué? Porque en su corazón no han aprendido a moldear la sabiduría de lo alto porque no tienen comunión con Dios.
Hermanos, en las iglesias evidentemente sucederán cosas. Hermanos nos van a dañar, pero la pregunta es cómo yo respondo ante esas cosas. Yo debo ser también benigno. Es decir, hermanos, tengo que estar dispuesto a ceder sin rencor. Muy relacionado con el fruto anterior, con la característica anterior. Pero también, hermanos, mire lo que dice aquí Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Hermanos, el Señor nos llamó a ser siervos sufrientes por Él, siervos sufrientes por su causa. Recuerdo una historia que usted la puede encontrar ahí en internet, de un misionero que fue a una de estas islas remotas donde vivía gente que casi tenía una conducta de caníbal. Eran gente lejos de la sociedad, eran personas que evidentemente no tenían una conducta normal. Y este hombre quiere llegar y alcanzar a esas personas para Cristo. Él va con su esposa y va con sus hijos. Cuando tiene un enfrentamiento con uno de los jefes de la tribu, ordenan matar a este hombre y lo matan. Claro, hay un choque en la familia. ¿Qué vamos a hacer ahora? La esposa va, hace los actos fúnebres y vuelve al lugar. Cuando el jefe de esta tribu vio la acción de esta mujer, entendió que había un Dios verdadero. Se acercó por medio de un traductor y le preguntó, ¿por qué me puedes perdonar y persistes en cuidar a los que estamos aquí cuando yo ordené matar a tu esposo? Y dijo, ese es el amor de Dios. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestros daños, Él nos ha perdonado. Nosotros crucificamos a Jesús en la cruz y Él murió para perdonar nuestros pecados. Ese hombre se convirtió y llevó a la tribu a convertirse a Cristo también. Hermano, ¿sabe qué? Eso marca la diferencia. ¿Qué hubiese pasado si ella se hubiera llenado de rencor, de odio contra aquellas personas? Tal vez su esposo, hermanos, no vivió una larga vida a su lado, pero esta mujer siguió cumpliendo con la misión. Sabemos que su esposo está en el cielo, pero ¿cuántos de esos hombres, por la expresión del amor y el perdón de esta mujer, hoy también están en la presencia de Dios? Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Hermanos, muchas veces hemos sido llamados a sufrir. La siguiente, hermanos, misericordia. Aquí dice llena de misericordia. La sabiduría de lo alto, dice, es llena de misericordia. La palabra llena tiene la connotación de hasta el máximo nivel. La sabiduría de lo alto no nos dice, hermanos, sea un poco misericordioso. Nos dice, sea tanto como usted pueda misericordioso, porque hay suficiente porción de misericordia en la sabiduría de lo alto para que usted sea lo suficientemente misericordioso. De la misma manera como la sabiduría puede ser pedida y se nos da abundantemente, la misericordia de Dios a través de esta misma sabiduría abundantemente se nos es dada si la pedimos. Hermanos, la sabiduría que es de lo alto, llena de misericordia, aquí importante, es llena hasta el máximo nivel, es la que lleva a la persona a compadecerse de los sufrimientos y la miseria ajena. Para mí la mejor explicación de misericordia es el término que se utiliza en latín cuando habla de miser y concordia. Hermanos, es pasar la miseria de otros por el corazón de nosotros. Así lo hizo el Señor. Cuando nadie daba ni 100 pesos por nosotros, hermanos. ¿Quién va a dar algo por uno? Cuando lo ven, el estilo de vida de uno, la conducta de uno. Pero el Señor vio mi miseria, la pasó por su corazón y dijo, quiero rescatarte. Hermanos, la pregunta es, ¿nosotros tenemos este tipo de misericordia? ¿Quién puede ser misericordioso sino aquel que se mira a sí mismo cada día y ve la fuente inagotable de la nueva misericordia que el Señor le da cada mañana? La palabra de Dios es muy clara, dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Hermanos, cuando yo abro mis ojos en la mañana, puedo decir, estoy respirando la misericordia. Estoy viendo mi miseria y es Dios dándome infinito amor a través de la cruz de Cristo Jesús. Él me sostiene, hermano. Él me da aliento, Él me da fuerza, Él me da perdón cada día. Vea lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria a Dios por eso. Hermanos,
Cuando salimos a compartir las buenas nuevas, hermanos, no estamos haciendo una simple labor, es dar misericordia al que ocupa misericordia. Y cuando alcanzamos a los perdidos, la misericordia es predicada, la misericordia es expresada, la misericordia es vivida. Cuando estamos juntos en armonía a pesar de las cosas que enfrentamos como seres humanos, aunque tengamos disputas, discusiones, y priorizamos la benignidad, la amabilidad, la misericordia y el amor, somos llamados hijos de Dios. Definitivamente, hermanos, estamos listos para alcanzar nuevamente la misericordia de Dios. Yo necesito esa misericordia cada día. Quiero dar también de esa misericordia cada día. Hermanos, pero también, hermanos, la sabiduría de lo alto está llena de buenos frutos. Yo quiero comer de este árbol. De buenos frutos, es decir, lleva a hacer el bien. Cuando la sabiduría de lo alto, hermanos, viene a nosotros, cuando clamamos por esta sabiduría y Dios nos provee esta sabiduría, nos lleva a hacer toda clase de bien, toda clase de buena obra. Muchas veces, hermanos, ni siquiera preguntamos si la persona lo merece o no lo merece. Nosotros no merecíamos ser salvos. Hay momentos en mi vida en los que he notado que ha habido infidelidad y Dios me ha bendecido. Y Dios, hermanos, me ha mostrado esa manifestación del amor y de hacer el bien, aunque no lo merezco. Hay veces que la gente nos dice, ¿para qué le vamos a hacer o para qué le vamos a dar o por qué le vamos a ayudar a esa persona si así, 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 así? De hermano, a mí Dios me ha ayudado cuando yo no lo he merecido. Vamos a ayudar también. Amén. Porque muchas veces Dios nos sorprende. Hay momentos en los que ha pasado y yo he dicho, Dios, ¿cómo me has dado esto? Si estoy viviendo de una manera que realmente tal vez no te es agradable ahora. Y eso me hace pensar en la fidelidad, en el amor, en la comprensión y en la misericordia de Dios. Eso no me alcahuetea a mi espíritu para decir voy a seguir viviendo pecando porque Dios me va a dar. No, más bien lleva mi corazón a decir, Señor, ¿cómo puede ser tan bueno y yo tan infiel? ¿Cómo puede ser tan justo y yo tan injusto? ¿Cómo puede seguir dando misericordia cuando yo he sido, Señor, rebelde ante ti? Señor, ayúdame a direccionar mi corazón para vivir para tu gloria, hermano. Eso produce el amor de Dios, la misericordia de Dios, la benignidad de Dios, hermanos. Es la idea que se dio en versículo 13, hermanos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Su buena conducta refleja la posesión de esta sabiduría. Hermano, como usted actúe, eso es lo que usted va a hacer, eso es lo que la gente va a entender que usted es, o lleno de la sabiduría terrenal o lleno de la sabiduría de lo alto. Hermanos, también esta sabiduría, hermanos, es sin incertidumbre. Es también la idea de la imparcialidad, hermanos. Significa que no se parte o divide, trata a todos por igual. No importa si es una persona en condición de calle, no importa si es un hombre rico, a los dos los creó Jehová y ambos irán al mismo lugar, dice el libro de Proverbios. Todos son iguales delante de los ojos de Dios, todos tienen que ser iguales delante de mis ojos, sin favoritismos, hermanos. Santiago ya había mencionado esto anteriormente en capítulo 2, versículo 1 al 9. Pero también la sabiduría de lo alto, hermanos, es sin hipocresía. Es decir, es genuina, sincera y sin fingimiento. La hipocresía es uno de los pecados que más condenó Jesús en el Sermón del Monte. Decía, ay de ustedes fariseos hipócritas, ay de los hipócritas, hipócritas, hipócritas e hipócritas. Hermanos, no es personas que viven vidas perfectas, no. Es personas que entienden que tienen pecado y tienen una actitud humilde ante los demás porque se consideran igual que los otros. Hombres pecadores, hombres con debilidades, hombres con fallas. Ser hipócrita es creerme mejor que los otros sabiendo que en mí mismo está el mal del pecado, sabiendo que yo también fallo, hermanos. Eso es ser hipócrita. Ahí estaba la oración del ejemplo, dos hombres orando y uno decía, Señor, sea mi propicio porque soy hombre pecador. Mientras el que estaba al lado decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este hombre. De cierto dijo el Señor que aquel hombre alcanzó esa misericordia, fue escuchado. ¿Por qué? Porque fue humilde, hermanos, no porque era perfecto. Vamos al punto número 4 para ir cerrando, hermanos, y leemos versículo 18. Dice ahí en Santiago 3:18, y el fruto de justicia
se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, si consideramos que la sabiduría de lo alto produce un buen fruto, entonces debemos pensar en la justicia como el fruto final. La palabra justicia también es una referencia a vivir una vida recta y honrosa delante de Dios. Veamos el primer punto, el fruto de justicia, versículo 18. La idea de Santiago es presentar este concepto con la analogía del fruto de un árbol que se siembra, que produce fruto y que la semilla de ese fruto produce más fruto. ¿Se acuerdan que les había hablado de un principio bíblico que decía Charles Stanley, que decía cosechamos lo que sembramos después de haberlo sembrado? Aunque parece un trabalenguas, sembramos una pequeña semilla, esta da un gran árbol, este da mucho fruto y de este fruto cae más fruto al suelo, este muere, da semilla, nacen más árboles y es un fruto abundante sin cesar, sin parar. Pero hay que escoger, o sembramos bien o sembramos mal. Y si sembramos bien, recogemos bien, y si sembramos mal, recogemos mal. Si sembramos pecado, dice la Biblia, tu pecado te alcanzará. Pero si sembramos bien, también la bendición de Dios nos ha de alcanzar. La idea de Santiago, hermanos, es presentar este concepto, como dije, con la analogía del fruto. La palabra paz aquí también puede ser traducida como tranquilidad. Podríamos decir claramente que los que viven una vida guiados por la sabiduría de lo alto, siembran y recogen bien. Hermanos, qué gozo, hermanos, dígame usted, no hay mayor gozo y tranquilidad de corazón el saber que estamos haciendo las cosas bien. El saber que usted puede caminar, ver para atrás y saber que está haciendo las cosas bien y que puede ver al frente con tranquilidad y confianza, porque muchas veces pareciera ser como un boomerang. Hacemos mal y recibimos mal, porque todo lo que el hombre sembrare, esto recogerá. No es el karma, no es el universo, no es la vida, es la ley de Dios, hermanos. Lo que sembramos, recogemos. Pague mal, recoja mal. Haga mal, le pagan mal. No hay mayor gozo, hermanos, y tranquilidad, corazón, de saber que estamos haciendo las cosas bien. Mire lo que dice Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Hermanos, qué lindo es que aunque a mí me dañen y me causen mal, yo poder amar. La justicia, hermanos, es como una semilla que en su tiempo da fruto y recoge frutos de justicia. Pero es evidente que es un resultado para aquellos que hacen la paz. Aquí, hermanos, en la parte número B de este versículo 18 hay algo que me encanta. Dice la palabra hacen. Dice aquí el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La palabra hacen es usada para referirse a una senda. La idea es de hacer de la justicia, hermanos, un estilo de vida, pero también un camino por el cual otros puedan seguir. Hermanos, en los campos antes no habían calles, y cuando pasaban los hombres a través de aquellos campos que tenían incluso grandes estaturas de zacate y de maleza y demás, ahí pasaban con sus carretas, se formaba un trillo, ¿verdad? Y todo el mundo sabía que era por ahí que había que seguir. Donde pisamos nuestros pies, pisamos la mala hierba con la sabiduría de Dios, caminando en justicia, empezamos a formar una senda, la cual los que vengan atrás pueden seguir detrás de nosotros. Su vida es testimonio y es ejemplo para los otros. Cuando los demás lo vean a usted como cristiano, amando, perdonando, siendo amable, siendo benigno, siendo lleno de misericordia, sin incertidumbre, sin hipocresía, lleno de buenos frutos, está trazando un camino que los demás anhelan vivir, que los demás anhelan seguir. ¿Y saben quién fue el primero que trazó esa senda? El Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermanos, el fruto evidente será volver a ver hacia atrás con tranquilidad de corazón de una vida de integridad, justicia y paz, y volver a ver hacia el frente y estar en paz con Dios y con todos, sabiendo que hemos sembrado bien y que recogeremos con gozo y paz lo que hemos sembrado. Hermanos, quedó claro la semana pasada y esta semana dos tipos de sabiduría. ¿Sobre qué sabiduría quiere vivir usted su vida, hermanos? Tenemos que escoger. Vamos a concluir con Proverbios capítulo 8, versículos del 11 al 17. Vea lo que dice la palabra de Dios. Porque mejor es la sabiduría, y evidentemente la sabiduría de lo alto, que las piedras preciosas. Nos afanamos por el oro, por la plata, por las posesiones, hermanos, pero la sabiduría la hacemos a un lado. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas.
y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia, los consejos. El temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, hermanos, es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermanos, yo quiero estar primero en pie y ser el primero en buscar la sabiduría de Dios, porque en ella hay honra y valor. ¿Qué queremos buscar como creyentes? Yo necesito que Dios me provea de la sabiduría de lo alto, porque yo quiero pagar como Dios paga, quiero vivir como Dios vive, quiero ser como mi Señor, quiero ser como mi Salvador. Me falta mucho, pero confío en que Él perfeccionará esa obra en mi vida. Yo estoy dispuesto. ¿Y usted? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Yo, Señor, definitivamente puedo decir que soy el primero a estar en pie, Señor. Cuánta sabiduría de lo alto me hace falta, Dios. Soy tan imperfecto y tan lleno, Señor, de humanidad. Pero también sé, Señor, que los que estamos aquí presentes anhelamos vivir para tu gloria. Y tenemos tu Santo Espíritu. Señor, llénanos del fruto abundante de tu Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y que la sabiduría de lo alto sea una realidad en nuestras vidas. Quita de nosotros aquella sabiduría terrenal que quiere contaminarnos y terminar envenenándonos hasta matarnos. Yo quiero del fruto de la vida que tú nos das a través de la sabiduría que desciende de lo alto, que también ha sido plasmada, Señor, plasmada en las páginas de este libro, las Escrituras. Ayúdanos a ser más dependientes de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.